Buenas noches amigos de YouTube. Aquí les creo otro video. Estas son las costumbres de mi querido Joyabaj. La cámara acá. Habla, pues. ¿Dónde le puse? Seguidores de YouTube, miren este pequeño jarro lo llamo porque no sé el nombre verdadero, no sé cuál es el nombre verdadero. Miren, nosotros acá con ¿cómo se llama tu canal? Acá en el canal de Lariustiño venimos a grabar un pequeño video acá de la marimba orquesta. Esta es marimba de orquesta, estas son son unas tradiciones de Joyabaj, unas costumbres desde nuestros ancestros. Permíteme, como pueden observar, miren este pequeño jarro, miren este pequeño, no sé el nombre verdadero, la verdad no sé, solo que no se puede observar bien. Eso nos dieron atol de masa. Miren, acá adentro hay atol de masa, y este atol de masa tiene un ingrediente, con ese ingrediente como que pica. Ya estoy probando, como que pica un poquito, ¿verdad? Miren, los artistas, los que están ejecutando la marimba orquesta. Miren, este niño es un niño de aproximadamente como de 10 años. Y el señor que está al lado derecho, a mi lado izquierdo, perdón, donde está su costalito y un morral, tiene como aproximadamente como sus 60 años, y el otro como sus 60 años aproximadamente, y el niño de 10 años. Qué bonito, la verdad que son tradiciones de Joyabaj que nunca se olvidan, nunca se queda atrás. Siempre han vivido estos recuerdos, estos momentos tan importantes, momentos tan felices en nuestras vidas, y espero que seas de su agrado estas marimbas orquestas. Miren, unos niños, ahí está también el señor. Nosotros acá venimos a hacer un pequeño video para todos ustedes. Gracias, buenas noches. Tu cámara tiene mejor resolución que la mía. Mira. Mira. Muy bien amigos de YouTube. Espero que les guste este video. Buenas noches, seguidores de YouTube. Una vez más aquí en Experiencias por Río Liberal. Mi canal. Estoy grabando acá en estos
seguidores. Espero que nos regale un like como Lariostino. Como ven, estas son las costumbres de mi pueblo, Joyabá. Como pica. Así. El tuyo tiene más resolución la cámara. Adentro.